La Fed baja los tipos de interés y Bitcoin cae. En este vídeo vamos a analizar Bitcoin, Ethereum y algunas altcoins. Te voy a explicar cuál es mi plan. Primero de todo, para entrar en contexto, os enseño un gráfico que compartí por redes sociales estos días donde proponía una caída de Bitcoin a la zona de los 111.000 por diferentes motivos. Esto es un gráfico de Bitcoin de los futuros del CME. Lo podéis encontrar en TradingView como BTC1 exclamación. Son los futuros de Estados Unidos. Abren de lunes a viernes. ¿Qué es lo que sucede? Que como el fin de semana el CME cierra, pero Bitcoin sigue comerciando, si el CME cierra Bitcoin en 110.000, pero el fin de semana Bitcoin sube y abre el lunes en 115.000, se abre un vacío de liquidez, se abre un gap, ¿vale? Se abre un agujero en el gráfico, como podéis ver aquí. Aquí Bitcoin esta semana ha abierto un gap desde los 111.000 hasta los 113, 114.000 aproximadamente. ¿Qué es lo que pasa? Estos vacíos normalmente el precio suele reclamarlos, es decir, baja al cierre anterior para rellenar el hueco, ¿vale? Ya para después seguir el movimiento. Por eso yo proponía un retroceso de Bitcoin en la zona de los 110, 111.000 para después rebotar y buscar niveles de 115, 118.000. Este es el gráfico que compartí por Twitter el otro día y vámonos ahora al gráfico de TradingView. Este es el gráfico de los futuros del CME de TradingView actualmente y como vemos el precio ha rebotado a la baja a la zona de cierre de gap, ¿vale? Por eso es muy importante detectar estos gaps. No funcionan 100%, pero es una información importante y normalmente se suelen rellenar. Entonces, si estamos haciendo operativa más intradía, es bastante importante que lo tengamos controlados. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Os he marcado niveles de VPOC, son las líneas rojas. Son los niveles de máximo volumen de toda la estructura esta de Bitcoin que tiene actualmente de fondo. Lo he marcado en diferentes niveles porque si os fijáis el precio va de VPOC a VPOC, ¿vale? Va testeando, el VPOC actúa como imán. Estábamos enganchados estos días en la zona de los 116.000 y yo proponía una caída en la zona de los 111.000. Zona de cierre de gap, pero en confluencia con el VPOC de la zona baja. Esta línea de aquí, este VPOC, ¿vale? Fíjate que está justo en la zona del gap. Ya son dos zonas de soporte técnicas a tener en cuenta porque si queremos abrir operativa en long, pues esa zona, todo ese rango es una zona muy interesante pues, para abrir operativa. Yo estoy probando un long en toda esta zona porque hay diferentes confluencias. También, si añado retroceso de Fibonacci desde toda la caída, vemos que el precio se ha frenado en la zona 05618 de Fibonacci, que es otro soporte. ¿Qué nos dice Fibonacci para los más nuevos? Cuando un impulso alcista lo damos por finalizado, tiene un retroceso. Ese retroceso normalmente baja al nivel 05618 del retroceso de Fibonacci. Este rebote es o para buscar zonas más altas o para bajar. Es una zona de soporte. En confluencia con el VPOC, con el gap, podríamos tomar la decisión de abrir operativa en long. También, si añado aquí el RSI, hay una cosita bastante interesante que en escala de una hora, la trendline bajista del RSI de la fuerza está a punto de romper al alza. ¿Qué quiere decir? Que si el RSI en una hora acaba de romper toda esta trendline, es muy probable que esto suba a buscar niveles del VPOC de la zona de arriba de los 115.000. Personalmente voy a estar trabajando este long porque creo que tiene bastante valor, es un long de alta probabilidad porque hay una confluencia de soportes bastante interesante. El setup sería algo de este estilo, ¿vale? Intentar promediar en la zona de los 110, 111.000 para buscar niveles más altos, siempre con una gestión de riesgo correcta, ¿vale? En lo que refiere a los futuros de Ethereum, también se generó un gap muy grande que se cerraría en los 3.940. Hoy el precio ha picado a los 3.870 aproximadamente, pero sigue enganchado en los niveles de Fibonacci, en confluencia con soporte, ¿vale? Es decir, toda esta zona para mí es una zona de soporte interesante para buscar también compras o scalps en long para buscar un pequeño rebote por lo menos a corto plazo, ¿vale? Es lo que estamos intentando buscar. No digo que esto se vaya a TH, pero un rebote al alza que podamos operar es bastante interesante, ¿vale? Para sacar algo de profit. El gráfico del CME también en Ethereum se ha cerrado. Otro dato técnico de confluencia, esto es un mapa de liquidez de Bitcoin. Toda la caída que ha tenido Bitcoin durante las últimas horas ha tomado liquidez desde los 112.000 hasta los 110.000, aproximadamente 109.000. Ha tomado toda la liquidez de esta zona. Esto es gasolina para rebotar. Si ponemos en confluencia con el gap, con el VPOC, niveles de Fibonacci, toma de liquidez, pues podemos buscar un potencial rebote al alza
que podemos exprimir, ¿vale? No digo que nos vayamos a TH, pero un pequeño scalpel long creo que podríamos rebotar y tener un rebote hacia los 113, 115.000. En lo que refiere a altcoins, esto es un gráfico de ENA, tiene un potencial estructura de Power of Three, ¿vale? Power of Three es una estructura en la que vemos una zona de acumulación, cajón gris, una zona de manipulación a la baja o desviación, que es el cajón rojo, donde aquí manipula, el retail vende, las instituciones compran, una zona de consolidación acumulación para expandirnos y seguir subiendo. Tiene muy buena pinta ENA, yo creo que hacer un DCA entre 0.35 y 0.45 para buscar niveles por encima de los 0.53, que es su resistencia, tiene bastante valor. XRP tiene un setup muy parecido al de ENA, también una estructura de Power of Three, está acumulando entre los 2,30 y los 2,70 aproximadamente, tiene su resistencia técnica fuerte de los 2,70, creo que cuando rompamos este cajón rojo al alza tiene muy buena pinta para que se vaya a los 3,10, tiene una zona de acumulación técnica bastante interesante. El bottom sería los 2,40. Intentar promediar cerca del VPOC, que es la zona de máximo volumen de toda la estructura de acumulación de abajo. SEI también tiene una estructura muy, muy parecida, un Power of Three, acumulación, cajón gris, manipulación, cajón rojo para expandirse. Creo que SEI se ha movido muy bien durante todo este ciclo. Creo que tiene bastante potencial para que recupere su soporte, que está ahora mismo la resistencia en 0,25, que se tiene que convertir en soporte. Hasta que el precio no veamos el precio que haga algo así, no nos podemos poner muy alcistas a largo plazo. SUI también tiene un gráfico muy, muy parecido, también una estructura de Power of Three, tiene bastante potencial para que recuperen los cajones verdes, es decir, SUI tiene su resistencia técnica en los $3 aproximadamente. Necesitamos recuperar los $3 para ponernos alcistas. Ondo también tiene una estructura muy parecida, tiene su resistencia en los 0,84, me gusta bastante para acumular Ondo entre 0,66 y 0,86 aproximadamente en un DCA para llevarlo por lo menos a $1, ¿vale? Estas estructuras son estructuras de Power of Three alcistas con manipulación a la baja. Creo que vamos a estar un poco consolidando en la zona baja en muchas altcoins, pero que tienen bastante potencial para tener un pequeño pum al alza que podemos aprovechar. Estamos en una zona que Bitcoin debería rebotar, es una zona de longs de alta probabilidad. Vamos a ver cómo se mueve el precio durante los próximos días o semanas. Recuerda, si te ha gustado este tipo de análisis, dale like, suscríbete y te veo en el siguiente vídeo.